Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 en adelante dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muy bien, Pablo presenta las características del amor en este capítulo como una respuesta a los problemas de inmadurez de la iglesia en Corinto. Así que si nosotros queremos hablar de madurez en la fe, debemos mirar a este capítulo. Cuando lo relacionamos con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, cuando hablamos acerca de la cadena de oro de la madurez, donde Pedro dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el último eslabón dice que al afecto fraternal hay que añadirle amor. Y no es fortuito el orden que Pedro puso ahí, porque sin duda el amor es el punto, la cima, el punto más alto, la cima de la madurez cristiana. Todo lo que encontramos aquí del amor nos damos cuenta que encierra todo aquello que nosotros debemos vivir para poder llevar una vida en santidad delante de Dios. Por eso es que es importante que si nosotros tenemos problemas de madurez, examinemos nuestra vida a la luz de 1 de Corintios capítulo 13. Algunos de esos aspectos, si no todos quizás, son la respuesta justamente a nuestros problemas de falta de crecimiento en la vida espiritual. Y cuando cuando examinamos las características que están en este capítulo, nos damos cuenta que distan mucho de ser un mero sentimentalismo romántico y poético, y tiene que ver con la manera en que yo trato a la persona, las formas de reaccionar que tengo para con el otro, independientemente de lo que yo sienta por la persona. No nos dice Pablo que debemos sentir cosas por el otro para saber que lo amamos, sino que debemos actuar para con la otra persona mostrando amor. La manera en que tratamos y cómo reaccionamos para con los demás es lo que justamente va a demostrar que nosotros amamos a las personas, y por lógica de deducción entonces somos maduros, adultos en la fe. Pablo fue agrupando las características, poniendo juntas aquellas que se relacionan entre sí, separándolas por un punto y una coma, y este último grupo está acentuado por la palabra todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En versículo 7 es una forma hiperbólica que Pablo tiene de hablar, de exagerar, de hacer una exageración para mostrar lo importante que es cada una de estas características. El amor todo lo sufre. Corresponde en esta mañana que nosotros reflexionemos en el amor todo lo cree. La explicación de esta característica va a llevarnos una breve introducción, a la cual les pido me tengan paciencia, porque es necesario que expliquemos un poco esa palabra creer para poder entender la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí. Esa palabra creer todo lo cree, el amor todo lo cree, esa palabra es la misma que se utiliza en el contexto bíblico del Nuevo Testamento para referirse al creer en Cristo para salvación. Es traducida en nuestro castellano a veces como confianza, aparece en el Nuevo Testamento, otras veces como fidelidad, otras veces como fiel, otras veces como creyente, otras veces como certeza, pero no siempre es utilizada para referirse a la fe para salvación. No siempre tiene ese uso. Por ejemplo, en Judas aparece como fe, pero ahí no refiere a la fe para salvación ni tampoco a la confianza que uno tiene en algo o en alguien, sino se refiere al conjunto de doctrinas cristianas. El contexto nos ayuda a entender eso. En Tito, por ejemplo, aparece como creyente. Dice que el pastor o aquella persona que está
que es candidata al pastorado, dice que debe tener hijos que sean creyentes. Y entendemos, no solamente por la teología, sino por el contexto y por su pasaje paralelo en Timoteo, entendemos que en realidad Pablo no está diciéndole a Tito que el pastor, para ser pastor, sus hijos deben ser creyentes, deben ser salvos. Lo que está diciendo ahí es, la palabra debe ser traducida más bien como fieles. Debe tener hijos fieles. ¿Fieles a quién? Bueno, fieles al liderazgo de su padre. Aunque sus hijos puede ser que no sean creyentes, lo que sí debe existir para que sea considerado como pastor es que sus hijos respeten su liderazgo, sean fieles a su liderazgo. Así que independientemente de si sus hijos son salvos o no, lo que sí debe tenerse en cuenta es que sus hijos sean fieles. Así que ahí la palabra, que en el original es la misma que se utiliza para hablar de la salvación, de creer para salvación, en este caso la palabra es utilizada para hablar acerca de la fidelidad que los hijos deben tener a la autoridad de su padre en el hogar. Lo que nos ayuda a entender de qué se está hablando es el contexto. Y en el caso de nuestro texto, esta palabra es usada como un verbo y se refiere al acto de confiar en el otro, depositar confianza en el otro. Y es usada, por ejemplo, de esa misma manera en el Evangelio de Juan. Aparece unas 90 veces de esa forma para referirse a que las personas debían depositar confianza en Cristo, debían fiar en su persona. Es usada, por ejemplo, también en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, cuando Pablo habla acerca de que a él se le encomendó. Esa palabra encomendó es la palabra confiar. Se le confió, debiera traducirse así de esa manera, la predicación del Evangelio. O sea, se le tuvo confianza para concedérsele ser predicador. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Así que la palabra es usada de esa manera también ahí, como confiar en el otro, fiar en el otro. Y también es usada en ese mismo sentido en Lucas, capítulo 16, versículo 11, cuando se habla así acerca del hecho de ser fieles en la administración de nuestro dinero. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará? ¿Quién tendrá confianza en ustedes para darles la administración de lo verdadero, de las riquezas eternas? Es la idea del texto en Lucas 16:11. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? No serán dignos de confianza. Ahí está usado de esa manera como en 1 de Corintios 13:7. Ser una persona digna de confianza o fiar en el otro, confiar en el otro. Así que la idea en nuestro pasaje es la de tener confianza en la otra persona. Más precisamente sería no dudar. El amor no duda del otro. O más exactamente es no estar sospechando del otro, no estar teniendo constantemente malos pensamientos acerca del otro o estar dudando constantemente de que el otro tiene malas motivaciones. Por eso dice, el amor todo lo cree, fía del otro, tiene confianza en el otro. Bueno, una vez más nosotros tenemos que ir al texto de capítulo 9 en esta carta, donde Pablo justamente expone una situación que ya hemos tratado ayer, cuando mencionamos que el amor todo lo sufre, y Pablo escribe ese capítulo para defenderse de algunas acusaciones que la iglesia tenía, o algunos en la iglesia tenían en contra de él. En capítulo 9, una vez más, menciono lo que Pablo, de lo que Pablo se defendía. Dice en versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley?
porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de trillar del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Bueno, el apóstol Pablo, recordemos lo que hablamos ayer, se defiende de las sospechas que la iglesia tenía contra él, de pensar que él estaba en el ministerio con intereses eh, meramente materiales, por el dinero. Y Pablo, bueno, les recuerda allí, como dijimos ayer, Pablo les recuerda ahí que él estuvo 1 año y medio cuando fundó la iglesia y la edificó sin recibir sustento alguno de ellos. Lo hizo a propósito, lo hizo justamente para no dar lugar a malos pensamientos, a que pensasen justamente eso. Sin embargo, justo es esa la acusación que los hermanos de la iglesia, algunos de ellos, tenían contra Pablo. En esto está pensando Pablo, en esa actitud justamente de falta de amor, de estar sospechando de Pablo algo sin fundamento. Él mismo les recuerda justamente que había actuado de una manera completamente contraria a lo que ellos sospecharon. Había un testimonio claro durante 1 año y medio. Ellos mismos lo vieron a Pablo haciendo carpas, teniendo su propio trabajo y a la misma vez predicándoles el Evangelio, discipulándolos, tratando de llevarlos a la madurez en Cristo. No tenía fundamento la sospecha que ellos tenían contra Pablo. Bueno, la segunda carta de Pablo a los Corintios es la que nos ayuda a nosotros a entender un poco más lo que significa el problema de las malas sospechas, esta falta de amor, lo que Pablo está diciendo en Corintios 13, 7. Y porque en la segunda carta es donde Pablo atiende un poco más el problema de las malas sospechas que la iglesia tenía en contra de él, ya que el problema se había extendido en el tiempo. Los problemas no se solucionaron en sí rápidamente con la primera carta, se extendieron en el tiempo y había dentro de la iglesia en Corinto algunos falsos maestros que alentaban justamente a la iglesia a sospechar mal de Pablo. En capítulo 1 de la segunda carta, versículo 12, dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad delante de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, está diciendo Pablo, que no tenemos una segunda motivación para con ustedes. Versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Así que el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos otras cosas detrás más que las que ustedes están leyendo. Estamos siendo completamente transparentes, sinceros delante de ustedes. Dice así, versículo 15, hablando acerca de por qué Pablo no llegó a la iglesia todavía, dice, con esta confianza, versículo 15, quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? El apóstol Pablo presenta aquí el problema, uno de los problemas que se presentó por parte de la iglesia y que estaban sospechando de él. ¿Qué es lo que estaban sospechando? Bueno, Pablo no quiere venir a Corinto. Y justamente no estaban pensando que era por un buen motivo, sino por un mal motivo. Pablo tiene miedo, Pablo no nos ama. Bueno, algo malo estaban pensando. El viaje de Pablo a Corinto se estaba retrasando, no llegó y ellos empezaron a sospechar. Y responde a esto justamente en este capítulo, y él dice así, en versículo 23, para aclarar la razón por la cual él se retrasó. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo, verso 23, sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo dice, por ser cauteloso, por tener un cuidado con ustedes,
no he pasado todavía a Corinto. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era la cautela que Pablo estaba teniendo y que retrasó su viaje? Bueno, verso 24 dice así: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice, estamos pensando en su vida espiritual. Y no quiero llegar a ustedes con una actitud que justamente no colabore para su crecimiento y gozo en la fe. Capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo estaba triste y no quería llegar a la iglesia con esa actitud. Dice, yo tengo que llegar para edificarlos, no para entristecerlos. Versículo 2 de capítulo 2 dice así: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Versículo 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Bueno, ese versículo 4, ese versículo que nos permite conocer a nosotros y saber que hubo en verdad, luego de la primera carta, que la que estamos leyendo en capítulo 13, luego de la primera carta hubo otra carta que nosotros no tenemos, que es conocida por este verso como la carta triste. Dicen que es una carta muy fuerte, los conocedores de la historia dicen que es una carta muy fuerte que el apóstol Pablo les escribió y que decía cosas muy duras contra los hermanos, porque en verdad para tratar los problemas en Corinto los problemas eran muy serios, y esa carta triste también entristeció al apóstol Pablo. Él supo, sin duda alguna, que había sido muy fuerte, que la carta no era una carta con palabras de gozo, sino que eran justamente para tratar con severidad los problemas que merecían ser tratados con severidad. Y él estuvo triste. Dice el texto en versículo 4, dice que estuvo con muchas lágrimas escribiendo esa carta, con angustia del corazón, con mucha tribulación. Y como Pablo estaba en ese estado de ánimo, retrasó un poco su llegada a Corinto. Por eso, respondiendo a esas malas sospechas de por qué Pablo no llegó a Corinto todavía, Pablo dice, yo la única razón que tuve es porque quiero ser cauteloso con ustedes. No quiero llegar y estar en la iglesia para desanimarlos, sino para vuestro provecho y gozo en la fe. Así que va a tratar el tema una vez más, después en capítulo 11 y capítulo 12. El apóstol Pablo va a responderle ahí a los falsos maestros que estaban hablando de que él no llegaba porque era un cobarde, porque tenían miedo de enfrentarse con ellos, que eran parte del problema. Ahí Pablo dice, no, yo tengo en mi corazón la intención de llegar y animar a los hermanos ahí. No tengo miedo, yo los amo. Incluso en esta carta va a decir, aunque amándoos más sea amado menos, Pablo despeja aquí las sospechas que tenían en contra de él. Bueno, toda la carta, en la segunda carta a los Corintios, se explaya un poco más sobre este problema que Pablo trata allí. ¿Qué estaba pensando Pablo? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7, Pablo dice que el amor todo lo cree? Bueno, se estaba refiriendo a esto, la mala actitud de la iglesia de estar sospechando cosas malas de él sin fundamento. En el caso del capítulo 9, no tenían razón, sencillamente lo hacían porque otros los incentivaban. Ellos mismos ya habían visto a Pablo que en realidad él no servía por dinero, y lo que leímos recién en capítulo 1 de 2 de Corintios, tampoco tenían razón, porque no se tomaron el tiempo de averiguar, de enviar a alguien hasta Pablo y preguntarle, Pablo, ¿por qué te retrasaste? Ellos, antes de averiguar y saber algo, ya habían sospechado mal de él. Las dos sospechas y las demás también eran sin fundamento. ¿A qué se refiere Pablo entonces en Corintios 13?
Se refiere a que el amor no nos permite levantar sospecha contra el otro sin fundamentos. Esto tiene una gran gama de aplicaciones justamente en la vida. Hay distintos casos que podemos aplicarlo. Voy a citar sencillamente algunos para tener una idea hasta dónde llega este problema de falta de amor y falta de madurez en relación a los demás, siempre hablando de los creyentes. Está el creyente que tiene delirio de persecución, aparte de ser un problema de egocentrismo y de egolatría, donde uno es el eje, el centro de todo, y que está siempre sospechando mal de los demás, de que los saludan mal, de que los saludan bien, porque si los saludan mal están en contra de él, si los saludan bien sospecha que quieren sacarle algo, que lo miran bien, que lo miran mal. Bueno, este es un problema de delirio, de persecución, en la persona que uno no sabe cómo decirle las cosas porque si se lo dice de una manera sospecha y si se lo dice de otra también sospecha. Es un problema muy, muy serio y Pablo lo atiende aquí, el hecho de estar sospechando de otro continuamente. Es el delirio de persecución, pensar que todos están en contra de uno. Bueno, es un problema muy serio de egolatría. También está el otro problema que se da más que nada en los matrimonios y tiene que ver con los celos enfermizos, también están relacionados con las sospechas, las malas sospechas. Los celos enfermizos tienen que ver con el hecho de pensar que el otro, todo el tiempo, pensar que el otro me va a engañar, que el otro va a cometer adulterio, que el otro está queriendo relacionarse con otra persona de manera amorosa. Son los celos enfermizos. Quiero aclarar que están los celos, la Biblia habla de los celos que son buenos, el celo que Dios tiene por los suyos, por sus hijos, como dice Santiago, que nos anhela celosamente. El celo bueno es aquel en donde la persona se esmera, se esfuerza por agradar al otro, por servirle, por ayudarle, por estar atento a sus necesidades, se afana por el bienestar del otro. Ese es un celo bueno. Ese celo la Biblia lo ve bien. Es lo que Dios hace con nosotros. Celosamente está cuidándonos a cada momento. Y después están los celos enfermizos, donde no está la persona centrada en el otro, sino centrada en sí misma, donde teme todo el tiempo ser engañado, que la otra persona lo va a dejar. Es una falta de seguridad, una falta de confianza, no solo en el otro, sino una falta de confianza en Dios. Ahí también se aplica justamente esta característica del amor, es justamente el hecho de la falta de amor y madurez en Cristo que tiene el cónyuge en su vida espiritual. Tiene que ver justamente con esto. Bueno, y nosotros debemos aclarar el punto aquí, teniendo en cuenta lo que Pablo plantea en la carta. Es ahí donde nosotros podemos entender la idea y el significado de lo que significa, de lo que Pablo quiere transmitir, con la expresión el amor todo lo cree. Está hablando de las sospechas como malas cuando son sin fundamento. A eso se refiere aquí justamente el texto. Bueno, un cónyuge que está sospechando de su compañero, de su cónyuge sin fundamentos, bueno, es ahí donde hablamos de celos enfermizos. Ahora, cuando hay fundamentos, conductas que justamente dan evidencia de algo peligroso, bueno, es otra cosa, es otra situación. Pero estamos hablando de sin fundamento. Cuando hablamos de sospechar de otros, de malas actitudes o que están en contra nuestra, pero hablamos cuando son sin fundamento. Bueno, pero cuando nos encontramos con alguien que tiene ciertas conductas que dan a entender en verdad claramente que tiene malas motivaciones, bueno, nosotros ya obviamente nos cuidamos ahí. Tenemos ciertos cuidados. En el ambiente de la iglesia, cuando nosotros vemos a un hombre, por ejemplo, que llega a la congregación y saluda a las mujeres de una manera extremadamente cariñoso, les abraza, les mantiene el abrazo unos cuantos segundos en el saludo, bueno, nosotros debemos empezar a tener cierta sospecha de que realmente hay una motivación
no pura, no santa en ese caso. Bueno, ahí sospechamos ya, pero el asunto es que debemos tener en cuenta nosotros en cuanto a esta característica, que siempre se trata de tener fundamentos o no tenerlos. Ahí está la diferencia. Y lo que Pablo dice, sospechas sin fundamento, nosotros debemos erradicarlas de nuestras vidas y actuar con amor, actuar con sinceridad para con el otro. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque cuando nosotros sospechamos del otro, sin tener fundamentos, adoptamos una actitud para con la persona. Nos cuidamos, no le hablamos, la evitamos y hasta incluso adoptamos actitudes de odio, de rechazo, de enojo, y no hay ningún fundamento para ello. Justamente esto es lo que trae acarreado esta falta de amor, que nosotros adoptamos una actitud equivocada para con el otro. Y esto se relaciona justamente mucho con el chisme. Muchas veces adoptamos actitudes para con ciertas personas sencillamente porque hemos escuchado cosas de la persona sin ir a corroborar si esto era verdad o no. Bueno, el caso de Pablo, justamente ahí en la segunda carta que nosotros leímos, el capítulo 1, la iglesia estaba sospechando de Pablo que él se había retrasado sencillamente porque no tenía miedo, asumían que tenía miedo, asumían que no los amaba, y nadie se preocupó, parece ser, de mandar a alguien justamente en un viaje a preguntar por el apóstol Pablo qué es lo que estaba pasando, o sencillamente remitirse, como el apóstol Pablo menciona ahí en ese capítulo, remitirse a todo el testimonio del apóstol Pablo, el tiempo que estuvo con ellos, tenían un fundamento válido para no sospechar de él, no sospechar de malas motivaciones. Y este es el problema que a veces pasa en las relaciones en las iglesias. La gente se deja llevar por lo que otros dicen, no se asegura si lo que los otros dicen es verdad, no va a hablar con la persona y adopta justamente una actitud de rechazo, de falta de amor, por malas sospechas. Muy bien, queridos hermanos, el Señor nos ayude justamente en esta característica a poder tener relaciones sanas con las personas, relaciones sanas con las personas. Y hay un momento que me parece que nos sirve de ejemplo a nosotros en cuanto a esto, en los evangelios, cuando los fariseos mandaron a los alguaciles a traer preso a Cristo. Y el texto en Juan capítulo 7, verso 45 lo relata de esta manera, la situación. Dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como éste. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. Bueno, interesante la respuesta de Nicodemo a todos los prejuicios que estos fariseos tenían acerca de Cristo. Los alguaciles se habían convertido, habían creído en la palabra de Cristo, se dieron cuenta que no era un hombre digno de ser arrestado, no había justificativo para arrestarlo, como le habían dicho los fariseos y los sacerdotes, no lo arrestaron por eso, y entonces ellos los reprendieron. Y Nicodemo dice palabras muy sabias ahí, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Nos vamos a basar en prejuicios? ¿Vamos a tomar una determinación en cuanto a él basados en prejuicios, en chismes, basados simplemente en nuestro parecer? Y bueno, ellos acentúan su rechazo en base a prejuicios en el versículo 52, ¿no? Respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Sus prejuicios les impidieron
justamente fueron un obstáculo para creer en Cristo o conocer a Cristo como realmente Él era. Bueno, esto sirve en verdad como un llamado de atención para nosotros, que no debemos, la ley del amor no nos permite, mejor dicho, a nosotros formar una actitud hacia alguien basado en sospechas, en nuestros prejuicios, tomarnos tiempo para oír y conocer a los demás. A eso nos lleva justamente la ley del amor. El amor todo lo cree, no sospecha, no vive sospechando mal de los demás.